Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que, como siempre, genera opiniones encontradas. El título ya nos da una pista: Kerem Bürsin y las mujeres, sus palabras desatan polémica. Sí, ese Kerem Bürsin que conocemos por su carisma en pantalla, por sus papeles que nos encantan, y que ahora se encuentra en el ojo del huracán mediático por unas declaraciones que han sido interpretadas de muchas maneras. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca la carrera y la vida personal de Kerem, y es precisamente por eso que queremos abordar este tema con la seriedad y el respeto que merece, pero también con ese toque de análisis y debate que tanto nos gusta en este espacio. ¿Qué dijo exactamente Kerem Bürsin? ¿Cómo se interpretaron sus palabras? ¿Por qué han generado tanta controversia? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy. Y antes de empezar, recuerden, si les gusta este tipo de contenido, si quieren estar al día de las últimas noticias y los debates más interesantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Ahora sí, vayamos al grano. La polémica en torno a Kerem Bürsin surgió a raíz de unas declaraciones suyas en una entrevista reciente. Sin entrar en detalles específicos de la publicación o el momento exacto para mantener un enfoque general, lo que Kerem dijo, o al menos cómo se interpretaron sus palabras, tocó fibras sensibles. Parece que el actor, conocido por su estilo directo y a veces poco convencional, hizo comentarios sobre las mujeres, las relaciones, o quizás su percepción sobre ciertos aspectos de la dinámica entre hombres y mujeres. Y como suele ocurrir cuando una figura pública de su calibre habla sobre temas tan personales y a la vez universales, las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, tenemos a quienes defendieron a capa y espada las palabras de Kerem. Argumentan que fue malinterpretado, que sus intenciones eran otras, que quizás estaba intentando expresar una visión diferente sobre las relaciones modernas o sobre el rol de la mujer en la sociedad, y que la gente se ha ensañado con él. Estos defensores suelen resaltar su personalidad abierta, su inteligencia y su compromiso con causas sociales, lo que los lleva a creer que no podría haber dicho algo realmente ofensivo o machista. A menudo se menciona que en la era de la corrección política, cualquier cosa que se salga de la norma puede ser magnificada y utilizada en contra de uno. Dicen que simplemente expresó una opinión personal, y que todos tienen derecho a tenerla, por muy controvertida que sea. Por otro lado, y quizás con más fuerza en el debate público, están aquellos que consideran que las palabras de Kerem Bürsin fueron inapropiadas, sexistas, o al menos imprudentes. Para este grupo, lo que dijo denota una falta de sensibilidad hacia las mujeres, o incluso un pensamiento que no se ajusta a los valores de igualdad y respeto que se buscan promover hoy en día. Sus críticos señalan que como figura pública con una gran influencia, especialmente entre el público joven, tiene una responsabilidad mayor a la hora de expresar sus opiniones, y que sus palabras podrían estar perpetuando estereotipos dañinos o normalizando actitudes que no benefician a la igualdad de género. Se cuestiona si detrás de sus declaraciones hay un desconocimiento de las luchas que las mujeres han enfrentado y siguen enfrentando, o si simplemente está reproduciendo discursos anticuados. Para entender mejor el contexto, es importante recordar que Kerem Bürsin es una figura que ha crecido exponencialmente en popularidad en los últimos años, gracias a series que han traspasado fronteras como Senkalkam, donde su química con Andercel fue uno de los pilares del éxito. Esta proyección internacional lo expone a un escrutinio mayor y hace que sus declaraciones tengan un eco mucho más amplio. No es solo un actor turco sino una estrella global con miles, sino millones, de seguidores en todo el mundo, y muchos de ellos estarán atentos a lo que dice y hace. Entonces, ¿qué pudo haber dicho Kerem para generar tal revuelo? Si bien las citas exactas varían según la fuente y la interpretación, los temas que suelen surgir en este tipo de polémicas giran en torno a la visión del hombre sobre la mujer, las expectativas en las relaciones, el empoderamiento femenino, o incluso, la forma en que se concibe el amor y la dependencia en las parejas. A veces son comentarios sobre las diferencias inherentes entre hombres y mujeres que, sin mala intención aparente, pueden sonar condescendientes o tradicionales. Otras veces puede ser una forma de hablar sobre la independencia de la mujer que, para algunos, roza la crítica a la dependencia emocional, y para otros, es un simple reflejo de una realidad que les incomoda. Analicemos un poco las posibles capas de este debate. Primero, la intención del hablante. Es muy difícil saber con certeza cuál era la intención real de Kerem Bürsin al hacer esas declaraciones. ¿Quería provocar?
¿Quería compartir una experiencia personal que él consideraba válida? ¿O simplemente expresó una opinión que en su fuero interno no consideraba controversial? La comunicación es un arte complejo y las palabras pueden ser portadoras de significados que trascienden la intención original. Segundo, la recepción del mensaje. Y aquí es donde entra en juego la audiencia. Cada persona tiene su propia historia, sus propias experiencias, sus propios valores y su propio filtro interpretativo. Lo que para uno puede ser una anécdota graciosa o una reflexión profunda, para otro puede ser una ofensa directa. El público de Kerem Bürsin es increíblemente diverso, tanto en edad como en cultura y origen. Por lo tanto, es natural que las reacciones sean tan variadas. Y tercero, el poder del medio. Las redes sociales y los medios de comunicación tienen una capacidad amplificadora brutal. Una frase sacada de contexto, un titular sensacionalista, pueden convertir un comentario menor en un torbellino de opiniones y juicios. En este caso, es muy probable que las palabras de Kerem hayan sido amplificadas, analizadas hasta el extremo y debatidas en foros, Twitter, Instagram y todas las plataformas imaginables. Es importante también considerar la influencia que una figura como Kerem Bürsin tiene. Cuando una celebridad habla, no solo está expresando una opinión, sino que está emitiendo un mensaje que puede ser adoptado por sus seguidores. Esto le otorga una gran responsabilidad, y por eso, las palabras sobre temas sensibles como la igualdad de género, la misoginia o el respeto a las mujeres, son analizadas con lupa. ¿Está Kerem Bürsin, de forma consciente o inconsciente, promoviendo ciertos valores? ¿O está simplemente expresando su individualidad, algo que deberíamos permitir? En el debate sobre Kerem Bürsin, vemos reflejados debates más amplios que están ocurriendo en la sociedad actual. Se habla mucho sobre el feminismo, sobre los roles de género, sobre la evolución de las relaciones. Y estas conversaciones, aunque a veces dolorosas y confrontacionales, son necesarias para avanzar. La crítica que ha recibido Kerem, independientemente de si se considera justa o no, ha servido para poner sobre la mesa estas discusiones. Podríamos especular sobre el tipo de comentarios que Kerem pudo haber hecho. Quizás habló sobre la diferencia entre hombres y mujeres en la forma de expresar el amor, o sobre las expectativas que cada género tiene en una relación. Tal vez hizo una reflexión sobre la independencia de la mujer, que algunos interpretaron como una crítica a la dependencia emocional, mientras que otros lo vieron como una validación de la autonomía femenina. O a lo mejor, y esto es común, se refirió a algún aspecto de la masculinidad o la feminidad de una manera que algunos consideraron tradicionalista o incluso machista. Por ejemplo, imaginemos que Kerem dijo algo como: las mujeres hoy en día son muy independientes, y a veces se les olvida que el amor también necesita un poco de vulnerabilidad y dependencia mutua. Para algunos, esto sería una crítica a la independencia de la mujer, sugiriendo que debería ser menos autónoma. Para otros podría interpretarse como una reflexión sobre la importancia del equilibrio en las relaciones, donde la independencia no excluye la conexión emocional. Y aquí está la clave: la ambigüedad de las palabras y la carga de interpretaciones que cada uno lleva consigo. Otro escenario posible: Kerem podría haber comentado sobre cómo las mujeres a menudo esperan que los hombres cambien o cumplan ciertas expectativas que él considera irreales. Nuevamente, la interpretación varía. Algunos podrían verlo como una queja de hombre machista, mientras que otros podrían considerarlo una reflexión sobre la presión que se ejerce sobre los hombres en las relaciones modernas. Es crucial recordar que Kerem Bürsin, como muchas otras figuras públicas, ha estado en relaciones mediáticas y ha sido objeto de especulaciones y comentarios constantes sobre su vida privada. A veces, cuando una persona está constantemente bajo el escrutinio público, sus palabras pueden ser examinadas con una lupa aún mayor, y cualquier desliz, real o percibido, puede magnificarse. Lo que sí es innegable es que este tipo de polémicas, si bien pueden ser incómodas, a menudo sirven para generar reflexión. El hecho de que las palabras de Kerem hayan desatado tanto debate significa que tocaron puntos sensibles en la sociedad y que hay diferentes visiones sobre estos temas. Y eso es algo valioso. Nos obliga a todos a pensar en cómo nos comunicamos, en qué tipo de mensajes transmitimos y en qué valores promovemos. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de la claridad y la empatía en la comunicación, especialmente para las figuras públicas. Ser consciente de la audiencia y del impacto de las palabras es fundamental. Segundo, la necesidad de un diálogo abierto y respetuoso.
Las diferencias de opinión no tienen por qué convertirse en ataques personales. Tercero, la complejidad de las relaciones humanas y de género, que son temas que seguimos explorando y construyendo colectivamente. Es fácil caer en la simplificación, en etiquetar rápidamente a las personas como buenos o malos, como machistas o feministas. Pero la realidad suele ser mucho más matizada. Kerem Bürsin, como cualquier otro ser humano, tiene derecho a sus opiniones, pero también tiene la responsabilidad de cómo las expresa y el impacto que tienen. Y nosotros, como audiencia, tenemos el derecho y la capacidad de discernir, de analizar y de formar nuestras propias opiniones, sin caer en el juicio precipitado. En resumen, las palabras de Kerem Bürsin sobre las mujeres, o sobre temas relacionados, han generado un intenso debate. Algunas personas lo defienden argumentando que fue malinterpretado o que expresó una opinión personal válida. Otras lo critican considerándolo inapropiado o sexista. Esta controversia pone de manifiesto la complejidad de la comunicación, la diversidad de interpretaciones y la importancia de la responsabilidad que tienen las figuras públicas a la hora de abordar temas sensibles. Lo que está claro es que este incidente ha reavivado discusiones importantes sobre las relaciones de género, la igualdad y el respeto. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya brindado una perspectiva más completa sobre la polémica que rodea a Kerem Bürsin y sus recientes declaraciones. Como siempre, agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ustedes son la razón por la que hacemos este contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem fue malinterpretado? ¿O consideran que sus palabras fueron inapropiadas? ¿Cuál creen que es la responsabilidad de las figuras públicas al hablar sobre estos temas? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo, si les aportó valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que están interesados en este tipo de temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.